Voy a empezar diciendo que ya me ha merecido la pena venir a Cartagena, no solo por estar aquí con ustedes, sino porque es un privilegio compartir esta mesa con todos ustedes, contigo también, Irene, aunque no te conocía, pero sobre todo con ustedes. Para mí es una referente, y decírtelo en la cara así es un privilegio, ¿sabes? Muchas gracias, me has enseñado mucho. Quiero agradecer mucho a personas que me hayan invitado a esto. Lamento mucho no haber estado con vosotras desde el primer día. Y os pido disculpas porque lamento que de corazón lo mucho y bueno que sin duda me he perdido, y sobre todo el haber podido tener un poquito más de tiempo para conocernos más, que es lo más grande que nos podemos llevar, ¿no? El conocimiento de la gente y de las personas. Vaya por delante que no les voy a contar batallas. No soy académica, no soy socióloga, no tengo esa visión tan fina del análisis de la realidad de Irene, no tengo la grandeza de espíritu y la visión tan clarividente de Soledad. Tengo unos años también, eso sí, y tengo una experiencia que compartir con vosotras por si os sirve, y seguro que también por si me sirve a mí luego el uso que me deis. Cuando asistí a mi primer consejo de administración, hace esto casi más de 10 años, me pasé la primera media hora explicando que no era la secretaria del señor Álvarez, sino que yo era la consejera. Me acuerdo un viejito que se empeñaba e insistía diciendo: no, esperemos que llegue el señor Álvarez. Y yo decía: estoy aquí. Y decía: no, su jefe. O sea, no ya solo debía ser un señor, sino que además debía ir con secretaria. Muy interesante. De eso, como os digo, hace 10 años. Yo me acuerdo de aquella primera experiencia y dije: ¡qué barbaridad! No nos queda nada, miedo de mi alma, pero vamos a aguantar el tirón, que hay que estar. Tenía tan claro que había que estar, y me habían facilitado estar en un consejo de administración, que eso era como serio. Evidentemente era la única mujer y evidentemente era la más joven. Supongo que también viejito, por eso se pensaba que era la secretaria, ¿no? Y entonces usaba unos vaqueros muy achuchados, o sea que ahora no puede deshacerlo aquí. Bueno, os cuento esto porque hace apenas 10 días, estuve en otro consejo. En este caso no era el Consejo de Administración, era el Consejo Mundial de Agencias. Tenía una reunión de su comité ejecutivo en Moscú. Ese Comité Mundial de Agencias representa a más de 200 y pico de agencias de comunicación, de información que hay en el mundo, y allí estamos representando a todas ellas 12 agencias, 12 grandes agencias del mundo, entre las que está obviamente la agencia EFE. Y yo participé en ese consejo en representación de EFE, obviamente. Era una mesa parecida a esta, ovalada, en la que estábamos en un primer anillo, pues lo que representamos a cada una de las agencias, y detrás en un segundo anillo, como en la ONU, ¿no? Pues la gente que cada uno había llevado. En mi caso yo no llevaba a nadie, el delegado nuestro en Moscú, Miguel Bar, pobre, por si se me trapicheaba un poco el ruso y esas cosas, y por acompañarme. Estaba sentada atrás. Al término de las dos reuniones, de los 2 días de reunión, en los que pues tuve que intervenir por razones variadas, tuvieron los anfitriones rusos un detalle precioso con nosotros. En la última sesión nos exhibieron un vídeo que habían hecho de la jornada, como un detalle que lo llevamos cada uno en nuestro país, de recuerdo de las intervenciones. Qué bonito detalle. Empezamos a mirar el vídeo y a hacer pequeñas declaraciones de las intervenciones de cada uno de los miembros de ese comité mundial. Y sorprendentemente, cuando llegan a mí, no salgo. Salta
del Kuwaití al italiano, España, España, yo sé que leí. Termino aquello y digo, ¿qué pasó? ¿Hubo algún problema con el vídeo? No saliste, me dice. Y digo, no me vi. Bueno, es que saliste en la fiesta de despedida del día anterior. Monté un pollo, que no es cuestión de contarlo aquí ahora, pero monté un pollo. Pero no queda la cosa así. Esa misma noche hay una cena de fin de jornada con el ministro de Comunicación ruso y el alcalde de Sochi, porque esto fue en una ciudad distinta. Cuando llego a la recepción, hay unas mesas y ustedes saben que en las cosas oficiales pues, te dicen dónde te sientas, con tu cacharrito como este, ¿no? Y voy buscando mi sitio y resulta que me ponen en la mesa de las acompañantes. Ahí no fue pollo, fue casi una declaración de guerra. Yo me levanté, me fui al organizador y dije, mi sitio, por favor. Y me dijeron, ese. Y yo dije, no vengo a acompañar a nadie, vengo acompañándome a mí misma. Y me dijeron, no, es que usted estará mejor entre las mujeres. No acabará un conflicto diplomático porque Dios es grande y una es muy educada, ¿no? Pero solo les diré que terminé cenando en la mesa presidencial, con la cuenta que les traía los rusos, ¿no? Yo creía que entre una cosa y otra había hecho mucho camino, que entre ser considerada como la secretaria del señor Álvarez y que me pusieran en la mesa con las acompañantes y las señoras de turno que acompañaban a sus maridos allá, pues como que había tenido que transcurrir mucho tiempo y las cosas tenían que haber evolucionado. Creía que había hecho yo un camino y de Bruselas me encontré con que apenas se había iniciado. Evidentemente que la broma esta de los rusos me pilla con algunos años ya y un pelín cansada, pero en modo alguno arrepentida y menos aún derrotada, creo. Ya me lo tomo con filosofía, ya lo dice y todo, ¿no? Y me río mucho de ellos, pero yo creía que había hecho un camino y no es tanto. Bien, llevo algo más de una década hablando de mujeres en puestos de decisión, quizás porque hace todo ese tiempo que estoy mandando. Y vamos a decir las cosas como son. Podemos decir mucho eufemismo sobre lo que es dirigir. Dirigir es mandar. Aunque suelo decir, y me lo creo por supuesto, que la mejor versión o la mejor definición de dirigir es coordinar, saber coordinar talento. Yo creo que intento hacer eso todos los días. Pero es mandar. Y tenemos como una especie de aversión, las mujeres especialmente, al concepto mandar. Dirigir. Uf. Bueno, pues llevo ya para 20 años. Y llevo todo ese tiempo también hablando de lo mismo, de que somos pocas, de que nos hemos preparado con ciencia pero que no hay manera de llegar, de que nos exigen muchísimo más que los tipos, de que nos pasamos de currantas, de que no nos atrevemos a seguir subiendo porque nos cansa, de que no lo pensamos mucho, de que nos aburre encontrarnos una y otra vez los mismos viejos esquemas, de que no sabemos o no queremos saber vendernos, de que luchamos contra un omnipresente estatus hasta que o bien nos echan o bien nos vamos a casa y nos lo montamos por nuestra cuenta. De esto llevo años hablando. Años hablando del techo de cristal. Oye, sigue ahí el joyo, Años del techo de cristal y de la cara de cemento que a veces ponemos, y le ponemos a la vida, ¿no? Décadas hablando de que la pirámide, la moral, refleja que somos muchas en la parte de abajo, muy pocas en la parte de arriba. Años, pero seguimos sin tener a mujeres dirigiendo medios. Lo ha dicho Soledad. Y es una evidencia. Muy pocas dirigiendo, ninguna. O menos de las que tendría que haber. Años diciendo todo esto, denunciando lo mismo para volver a encontrarnos con la misma respuesta, la presencia de mujeres marginal. En los consejos de administración de empresas mediáticas inexistentes, casi inexistentes, y cuando están en su inmensa mayoría son las denominadas consejeras dominicales, que como saben,
es un tipo de consejera que se denominan así dominicales porque están puestos por el domino, o sea, por el dueño de la empresa, ¿no? Ya saben que hay consejero ejecutivo, consejero independiente, consejero tal, y hay los que son consejeros dominicales, puestas por el domino, por el señor, por el dueño o la dueña de la empresa. Bueno, pues en las empresas mediáticas, no solo de España, ojo, a nivel mundial, donde hay, que son poquísimas, las que están a su vez en su gran mayoría, porque son o bien familiares del dueño, o cercanos al dueño, o algo parecido, impuestos por el dueño, lo cual es un tema interesante. Vale, yo creo que lo que les interesa más, sobre todo, es que les cuente cómo se va de la redacción a un consejo de administración, ¿no? Cómo se hace de pronto un giro en una carrera periodística para dedicarse de pronto a la gestión, en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo se permanece en la gestión. Y en tercer lugar, cómo se sigue creyendo en lo que uno está haciendo en la gestión. Vaya por delante algo muy claro. El gremio periodístico, al que yo también pertenezco, es un gremio muy especial, en donde la gestión, la gerencia, la dirección no editorial, la dirección de gerencia, siempre se ha mirado con un profundo desprecio, como que forma parte de un mundo ajeno a esto de la redacción. Lo más cercano que se tiene con ello, en épocas mucho más, digamos, de mayor actividad sindical, era la bronca contra la dirección por conseguir mejoras, o la renovación o la subida salarial de cada año, y además para eso se encargaban los sindicatos, ¿no? O sea, era como un mundo ajeno, es un mundo ajeno, y era y aún es casi de oficio estar contra la gestión. Considerarlo un mundo aparte. Sin distinción de sexo, para los periodistas el área de gerencia, insisto, es un mundo aparte en el que habitan una especie de cabezas de huevo más cercanos al mundo extraterrestre y al mundo terrícola, ¿no? Esto tiene muchas razones de ser. Cuando te encuentras ya en la otra parte lo entiendes mejor, pero ahora se va a aclarar. Esto es así, o al menos mi experiencia me dice que esto es así. Desde la perspectiva de los periodistas, todo lo que es gestión de un medio, dirección de gestión de un medio, es un mundo aparte, en la que hay que estar casi por oficio. O sea, hay que estar en contra casi por oficio, o al menos no querer saber mucho. Son cosas de la tercera planta, ¿no? Nosotros estamos aquí en lo nuestro y esto es cosa de la tercera planta. Mi primer contrato de trabajo, que fue uno temporal, de becaria, lo firmé con 18 años. A partir de los 26 empecé a dirigir equipos, hasta hoy. Un buen día, harta de pelearme con gerentes que gestionaban los medios como si fueran fábricas de ladrillo, decidí que tenía que saber más que ellos para poderles contraargumentar en su propio lenguaje y poder defender de manera más correcta mis proyectos. Yo he trabajado toda mi vida en televisión. Así que ante la alucina general de colegas, familia y demás mundo, decidí ponerme a estudiar economía y dirección de empresas. Y me estuve 2 años luchando a brazo partido con un MBA que casi me quita la vida, pero aquí está, prueba evidente, que no solo no me la ha quitado, sino que mira que bien me encuentro. A partir de ahí empecé a ver los medios, evidentemente, desde otra trinchera. Desde otra trinchera. Pero estábamos en la misma guerra. Yo quería seguir en la misma guerra. Llegó un momento en que dejé un puesto fijo, ganado por oposición, cadena de televisión pública, y me fui a la empresa privada. ¿Por qué? Porque empecé a tocar el techo de cristal. Y lamentablemente no tenía carnet de nada, salvo de periodista. Y dije que hasta aquí habíamos llegado. Y si ahí se cerraban las puertas, seguro que en otros sitios se abrían otras ventanas. Y con una mano adelante y otra detrás me fui. Todo el mundo decía que estaba loca, que dónde iba. Pues iba buscando la vida. Y iba sobre todo a seguir creciendo, porque me estaba ahogando. Con mi MBA debajo del brazo empecé a llamar y empezaron a contratar. Y resulta que es que era una especie muy rara. Claro,
Me había convertido en una profesional rarísima, una especie de bisagra, ¿no? Es decir, alguien que venía de la redacción, que se conocía muy bien todo lo que era la dinámica de producción, que se había pateado mucho la calle, que había metido mucho al cachofazo, que se había currado mucho reportaje, que se había peleado mucho en los informativos, que había discutido hasta lo que hiciera falta, no solo ya con el gerente de turno, sino con el director general y con el director informativo y con la Biblia en verso. Pues a ese perfil se le unía además que tenía algunos conocimientos ya de gestión. Que es raro, ¿no? Es un rara avis en el mundo mediático, ¿no? Alguien que conoce un poco de los dos mundos y lo más interesante, puede traducirlos para ambos. Una clave muy interesante. Puede traducirlos para ambos. Porque mucho del yuyu que ha habido y que hay en los medios respecto a la gestión deviene de que en su gran mayoría, durante muchos años, en la mayoría de los medios, en la gestión, no han estado periodistas. Y yo eso lo defiendo, lo apoyo hasta muerte. No es lo mismo. Os lo puedo de verdad garantizar. Y luego daré datos de lo que significa OIF, a cuyo frente estamos los periodistas, el presidente ejecutivo y yo, los dos periodistas, los dos con conocimiento de gestión, evidentemente. Bueno, pues me convertí en una profesional rara, ¿no? Rara en este sentido, inusual, curioso. En los medios hay periodistas o hay gerentes, pero esos mundos nunca se habían puesto en contacto. Pocos gerentes han sido periodistas y muchos periodistas sí se han querido convertir en gerentes, pero sin mucha preparación para eso, se llama honrado. Bien. Hace 2 años, le decía, dejé un puesto fijo y me fui a buscarme la vida. En la empresa privada. En muchos sitios, vaya. Uno de ellos, que fue Prisa Internacional, me trajo a América y estuve unos cuantos años viviendo aquí, que han sido los mejores años de mi vida, personal y profesional. Por eso no me cuesta tanto venir a Latinoamérica y a Colombia mismo. Hace 2 años y pico llegué a EFE. Era la primera mujer, es cierto, en casi 70 años de historia, que llegaba para ser directora gerente primero y luego hicimos una reestructuración en el organigrama y pasé a ser directora general. La primera vez en 70 años, parece mentira, ¿no? O sea, una vez se mira y cree que hay mucho alcanzado, mucho logrado, y me pasa como esa anécdota que os contaba de los 2 consejos, ¿no? Pues parece que no hay tanta diferencia después de tantos años. Bueno, pues llegamos. Quizás, por ser la primera, tal vez por eso, hay muchas cosas que hemos podido empezar a cambiar o empezar a intentar cambiar en la agencia EFE. Quizás, o tal vez por eso, el equipo de dirección de EFE conseguimos en nuestro primer año que EFE dejara de tener deudas, que alcanzara beneficios. ¿Ha tenido que ver en esto el hecho de que tras el presidente haya una mujer frente a la gestión? Pues sí, así de claro. Rotundo, sí, mucho que ver. Así, ¿y eso en qué se concreta? Tengo ejemplos para pararse de lado. Se concreta en que las mujeres, mi experiencia por lo menos en la dirección, aporta a la gestión elementos absolutamente imprescindibles para el buen desarrollo de la misma. Somos más prácticas. Nos gustan las cosas concretas. Tenemos tanto que hacer que llevamos en los genes aquello de no tener que perder el tiempo innecesariamente. Somos genéticamente generosas. No sé si es un barbarismo biológico lo que acabo de decir, pero lo subrayo. Genéticamente, en los genes llevamos la generosidad. Y casi, así alrededor de los genes, yo creo que llevamos también una especial percepción de las cosas pequeñas, de los detalles. Tenemos una memoria tremenda para captar las cosas chicas. Eso que el mundo masculino tradicional de la gestión jamás ha reparado hasta ahora. Las mujeres empezamos a reparar. Y parecen tonterías, pero luego te das cuenta de la dimensión que tienen. Permitidme un ejemplo. Vaya a reír, Yo llego a EFE un día y me dice Ale Grigelmo, que es mi presidente, escándalo, el tío fantástico, ¿verdad, Sole? Que lo conocemos.
Y llegamos allí, yo para el primer comité de dirección y veo una mesa, café, zumo de naranja, croissants, churros, tostada, un pedazo de desayuno. Y digo yo, qué detalle, ¿no? Como es el primer comité de dirección que vengo. Han tenido este golpe, ¿no? Y ponerme este desayuno espectacular, flores, los camareros por allí, estupendo. Pero es que llega el siguiente lunes, son todos los lunes, y me veo lo mismo. Digo, ¿alguien viene nuevo hoy? No. Y le pregunto a mi presidente, digo, ya esto es que el gobierno está bien. Dice, no. Digo, y esto no sé, yo llegué y me encontraba así ya los primeros meses. Él llegó unos meses antes que yo. Yo me mosqueo, ¿no? Y eso preguntar, ¿esto de los desayunos? Ah, sí, siempre fue así. Somos 21 directores, bueno, 15 y 5 personas de staff. Bueno, pasando. Eso recién llega. Empiezo a preguntar, a hacer cuentas, digo, oye, por curiosidad, ¿me pasan la factura de los desayunos? Llego al siguiente comité de dirección y le digo, antes del siguiente, le digo a mi presidente, ¿tú sabes lo que nos cuesta un desayunito de los lunes? Una empresa que estaba en pérdida, entonces, y sin estarlo, o sea, ¿sabes lo que nos cuesta el desayuno de los lunes? Pues hicimos las cuentas y en churros y en tostadas se le iba a esta empresa la friolera de cerca de 1,5 millones de pesetas al año. Y me voy por la digo, ¿tú sabes que nos estamos gastando 1,5 millones de pesetas en churros? Superando, ¿no? ¿Qué me dices? Digo, sí. ¿Y qué vas a hacer? Digo, no, vamos a acabar los churros. Llegamos a la siguiente reunión y le digo, hombre, está bien, café, ¿no? Pero aquí todo el mundo viene de su casa desayunado. De entrada, café y agua mineral, ¿no? Unas jarritas que hay buenísimas, con agua del grifo, fresquita, sin problema. Llego allí y todo el mundo va. ¿Qué pasó? Yo veía comentarios, ¿qué pasaba? Allí las jarras de agua, los cafelitos puestos. Y ya uno ahí se atreve, ¿no? Dice, esto, ¿qué pasó con los corazones? Y dice mi presidente, aquí la directora gerente tiene algo que comunicarles. Y yo ya siendo amigo desde el primer día. Digo, no va a haber más corazones. Pues, y eso, y me lo dice uno, que justamente 2 días antes me había dicho que necesitaba tener un becario más de verano. Digo, pues porque nos gastamos en croissants lo que nos valen 4 becarios. Elige croissants o becarios. Hubo un silencio sepulcral y el imperfecto dijo, becarios. Y dije, pues se acaba el tema. ¿Algún comentario más? Nadie solo quiere nada. Esto que se ha quedado ya como una anécdota interna y que incluso da de sí hasta para hacer una frase célebre que es, esta es otra de croissants, ¿no? Cada vez que intentamos hacer algo siempre hay alguien que me dice, esta es otra de croissants y efectivamente. Bueno, pues aplicar, nadie se le había ocurrido. Es una gilipollez, yo lo sé, ¿eh? O sea, la deuda que teníamos, juro que era de muchísimos más millones, que solo millones de pesetas. Pero me dolía en el alma. O sea, ¿qué queréis que os diga? Sobre todo además, ¿sabéis por qué? Y esto es muy de mujeres. Porque es que nos levantamos y quedaban los platos llenos para la basura. Y eso no podía soportar. También en mi casa me enseñaron que no se tira, ¿comprende? Desde chica. Entonces digo, esto no se puede. Bueno, esto es una anécdota, pero os digo para que entendáis lo que es sencillamente la aplicación de una percepción distinta de las cosas. Dirigir una empresa, me decían mis viejos profesores de Diesel, no, me quedan 5 minutos, pues no he hecho más que empezar. Aguantamos el tema. Dirigir una empresa no difiere mucho de dirigir una casa, y en eso las mujeres tenemos genéticamente mucho aprendido, mucho conocido, porque lo hemos visto nuestras madres, nuestras abuelas, etcétera, etcétera. No voy a contar vuestra vida con la conocéis de aquello. Aplicarlo en la empresa está tirado. ¿Qué se necesita? Conocimiento para tener la capacidad de traducir eso en el lenguaje de la gestión, el lenguaje empresarial. 2, tener referentes o haberlos tenido. Yo no los he tenido, salvo algunas excepciones.
importante tenerlo. ¿Qué más? Evidentemente, una autonomía ejecutiva para poder traducir en hechos lo que piensa. Hemos podido hacer cambios ahora mismo en la agencia EFE porque lo decidimos y lo hacemos. Tenemos esa capacidad ejecutiva, tenemos esa confianza en nuestra gente. Estoy acelerando cosillas, pero bueno. Hay un tema también interesante en las cosas pequeñas de la gestión, ¿no? Cuando antes leía María Jesús el currículum y tal, siempre que lo oigo digo, ese soy yo, porque como que no me suena, ¿no? Sí, hay tiempo para muchas más cosas que para la gestión. Pero evidentemente, en el yuyu que ha habido siempre contra la gestión, uno de esos yuyu o de esas cosas negativas es la necesidad de dedicarle mucho tiempo. Y es verdad. Es verdad. Muchas de mis amigas periodistas que me quieren bien, hay también quien no me quiere bien, envidian mucho mi carrera, ¿no? Pero a la vez me miran con un poquito de compasión y de condescendencia, pobrecilla. Yo no podría hacerlo, todo el día por ahí, no te aburre, no te harta, todo el día. Pues no me aburro, no me harto, me pone las pilas, me encanta, me encanta. ¿Que no se tiene tiempo para más cosas? Sí se tiene tiempo, ¿eh? Yo no tengo hijos, no porque no me haya puesto a ello, sino porque no ha sido, como diría mi madre, no nació de Dios, no estaba de Dios, que dice mi madre, una sensación de pueblo. Y no me ha impedido en absoluto llevar mi vida particular y mi vida privada exactamente igual. A mí me fastidia mucho ese tema que siempre escucho, claro, porque como no tienes hijos, oye, escúchame, tontería no es precisa, Yo no he tenido, pero tengo compañeras que lo han tenido y no tenemos nada que distinguirnos. O sea, vamos a ver, es verdad, hombre, tener niños y tal, pues la gente se organiza. Y me he tenido que organizar, ¿vale? En algunos momentos de mi vida, y no con niños propios, sino con niños ajenos, me da lo mismo, y se han sabido llevar para adelante. O sea, vamos a dejarnos ya de algunos discursos que empiecen a oler, ¿vale? Hay que saber organizarse. Quizá he tenido suerte, lo he visto en mi casa. Mi abuela tenía un negocio, mi madre sigue con él. Ambas han parido unos cuantos de hijos y han tenido que pasar muchas cosas y la piel es del carro, abriendo todas las mañanas. O sea que, no. Que hay que, desde el punto de vista de las empresas, facilitar conciliación, la vida laboral y familiar, por supuesto. Bienvenida a cualquier medida. En efecto, estamos haciendo muchas cosas de esto. Entre otras cosas, no porque haya una directora general sensible a ese tema y que saque argumentos y dice que hay que mejorarlo, sino porque también en mi comité de dirección hay más mujeres que hace 2 años y por tanto no me siento tan sola a la hora de defender, de dar argumentos para potenciar esta realidad diferente. Horarios flexibles, teletrabajo, mayor atención a realidades de mujeres en cuestiones de horario, en cuestiones de turno, en cuestiones de excedencia, en cuestiones de miles de cosas, se están teniendo. Y en cuestiones, ¿sabéis también de qué? De abusos, de denuncias de abusos. Es curioso, al mes de llegar a eso me llegó una denuncia por abuso de un tipo que estaba en F. Y había una denuncia de abuso contra una redactora. Fue despedido inmediatamente. Luego vi que tenía antecedentes, nunca nadie había hecho nada. Las denuncias siempre habían quedado silenciadas. Cuando le preguntó al comité de empresa que lo había hecho antes, hicimos lo que pudimos a la vez. Quizás hacía falta que llegara una mujer. Pues no me gustó nada. No me gustó nada. Ellos pensaban que me estaban haciendo un piropo. Y me pareció lamentable. Hasta que no haya una mujer no se empiezan a denunciar determinados temas que afectan a mujeres, claro, porque como eres mujer, ahora tenemos una feminista en la dirección, me llegó a decir otro día todo el comité. Digo, mira, sí, soy feminista, no he negado en mi vida, lo soy. Maldita sea que haya tenido que aspirar a que venga una mujer para poner coto a abusos que están penados. Y no solo ya por un código de defensa de las mujeres, sino por el código penal. Tuvo que llegar una mujer, de acuerdo, espero que ya no se os olvide nunca, ¿vale? Entonces, no perdono, pero me han acompañado en este camino de estos últimos 2 años y medio por centrarme en lo que más cerca tengo,
compañeras que han accedido a puestos de dirección en EFE. Y decían, antes me hablaba con alguien, ¿no? ¿Y dónde estaban esas mujeres antes? Estaban ahí, lo que pasa es que eran invisibles. Nadie había pensado en ellas para un puesto de dirección. Tampoco es que llegara allí en plan Juana de Arco, ¿no? Blandiendo una espada flamígera diciendo, venga, todas las mujeres. No. Se empezaron a hacer cambios en la agencia, nos sentamos a ver quién era mejor. Y cuando terminamos la lista resulta que la mayoría eran mujeres. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Cuando llegué a la agencia día 4, hoy son 8. ¿Casualidad? No creo. Estaban ahí, pero ¿saben qué? Había que verlas. Y quizá en eso es otra de las percepciones de una mujer en un puesto de dirección. Saber ver más allá de ese cristal transparente. Saber ver dónde hay capacidad y tener la capacidad, valga la redundancia, de sacarlas afuera, de facilitarle el trabajo, de desmitificarle que esto de la dirección es muy complejo y me va a llevar mucho tiempo. Tú puedes, hazlo. Me están ayudando mucho, me siento muy afortunada de compartir a diario con directoras en EFE el llevar esta empresa hacia adelante. Han existido de siempre en EFE, pero nunca han sido más visibles que ahora. Si en algo ha tenido que ver que la directora general sea una mujer, me temo que mucho, bienvenida sea. Me alegro mucho de haber estado ahí. Yo creo que finalmente, termino, tengo muchas cosas, pero se me va el tiempo. Hay dos cosas que yo subrayaría de cara a un futuro, no te quiero ni contar sobre lo que estoy de acuerdo, la trascendencia del cambio que vivimos. Yo creo que Gutenberg se quedaba enano a lo que estamos percibiendo, que es ya y que se nos viene mañana. El otro día coincidía con uno de los directivos de la Associated Press y me decía, lo contaba antes a la Monse en el ascensor, Lola, de este negocio nuestro de agencias ya no vale nada, ha cambiado todo. Lo único que no ha cambiado, espero, me decía, es lo que sabemos hacer, que es informar. Quitando eso ha cambiado todo. Es un momento clave, subrayo todo lo que ha hecho Soledad. Es un momento en el que ya no valen pegos, ponerle pegas, ¿no? O sea, no me coge formada mentira, tienes opciones para estarlo. No me coge con tiempo, no, organízate, hay posibilidades de ayudar, organízate. No, el cambio nos tiene que pillar a las mujeres ahí, luchando por un espacio que en los otros medios hemos llegado tarde o no nos han dejado llegar. Ahora hay más referentes, hay más opciones para la formación, estamos más abriendo ahí camino. Por lo tanto, si ahora no estamos, que Dios nos coja a confesar a todos, compañeros.